En este vídeo quiero hablarte sobre el metabolismo. Haces todo bien y aún así no pierdes peso y el hígado graso sigue igual. Comes menos, te mueves más, haces más ejercicio y la báscula no se mueve. Llevas meses o incluso años en esta situación. Pues este vídeo es para ti. Y es que seguro que te suena alguna de estas frases. Antes perdía peso con facilidad. Cuando tenía 20, 30 años, hacía un poquito más de deporte, comía un poquito menos y enseguida empezaba a bajar de peso. Y ahora como muy poco y a pesar de comer también saludable, sigo engordando. No consigo perder peso. Y si pierdo peso, luego enseguida llega ese efecto rebote. Es decir, que siempre acabo recuperando ese peso que he perdido o incluso cojo más peso del que tenía anteriormente y cada año que pasa cada vez es más difícil. Es que 1 de cada 3 adultos tiene hígado graso y de ese adulto, de esas 3 personas que tiene hígado graso, el 38% de esa gente no sabe que tiene el hígado graso porque es una enfermedad asintomática. ¿Y por qué esto importa tanto? Porque el hígado graso hace que casi sea imposible perder peso sin antes controlar ese hígado graso. El hígado graso hace que se ralentice directamente el metabolismo, altera la insulina y las hormonas del hambre. También acumula la grasa visceral abdominal y obviamente tiene consecuencias graves en el futuro, como por ejemplo cirrosis, cáncer de hígado, etcétera, etcétera. Si no tratas el hígado, cualquier dieta que hagas funcionará solo a medias o simplemente no te va a funcionar. Y es que la mayoría de la gente que me escribe me dice que tienen el metabolismo roto. Y esto es falso, tu metabolismo no está roto, pero sí está ralentizado. Además, el hígado graso hace que todavía se ralentice más. Pero un metabolismo ralentizado sí tiene solución. Esta es la diferencia entre un metabolismo roto y un metabolismo ralentizado. El metabolismo roto no tiene solución, es permanente y requiere de intervención médica extrema, ya sea pues porque tienes alguna patología como por ejemplo el hipotiroidismo, que necesitas de alguna pastilla, medicamento para solucionar esa tiroides, pero si tienes hígado graso, si tienes metabolismo ralentizado por malos hábitos, por sobrepeso, etcétera, etcétera, esto sí se puede solucionar de manera normal y sin necesidad de pastillas, fármacos, etcétera, etcétera. Es totalmente reversible, responde a estímulos concretos y puede cambiar en semanas o meses. ¿Por qué con 30 años sí perdías peso y ahora no? Pues hay 4 factores biológicos reales, pero ninguno de ellos significa que estés condenado o condenada a no seguir perdiendo peso y no estar con una buena salud. Lo primero es la edad. Y es cierto que a partir de los 30, 35, 40 años el metabolismo empieza a ralentizarse. Cada vez tu cuerpo gasta menos calorías haciendo exactamente lo mismo que hace años. El tema de las mujeres, también la premenopausia, la menopausia, afecta muchísimo porque con la caída de los estrógenos se redistribuye esa grasa hacia el abdomen y se reduce masa muscular. Esto significa que el metabolismo también todavía se ralentiza más. También perdemos músculo a partir de los 30-35 años. Tanto hombres como mujeres empezamos a perder masa muscular y esto hace que cada vez nuestro metabolismo esté más lento y que cada vez el gasto calórico sea menor, porque cuanto más músculo tenemos, más acelerado y más grasa vamos a quemar, mayor gasto calórico vamos a tener. Y por otro lado, por último, menor actividad. Y esto es totalmente cierto, por mucho que nos queramos engañar. Cuando empezamos a trabajar, nos movemos siempre en coche, usamos el transporte público, tenemos trabajos hoy en día muy sedentarios en el que estamos 8 horas en una oficina sentados, llegamos de trabajar a casa y nos ponemos a ver la tele en el sofá, etcétera, etcétera. Cuando éramos niños, teníamos 5, 10, 12 años, estábamos todo el día jugando en el parque, corriendo, haciendo deporte y esto no pasa cuando ya somos adultos. El mayor daño a tu metabolismo lo han hecho tus propias dietas y ahora te voy a explicar el por qué. Cuando haces una dieta keto, la dieta Duncan o unas dietas muy bajas en calorías, cuando te restringes muchísimos alimentos, el cuerpo entra en modo supervivencia y es que reduce muchísimo más el metabolismo. Esto hace que, vale, tú estás perdiendo peso porque estás comiendo muy poca cantidad de comida, pero el metabolismo también esto lo detecta, entra en un metabolismo, en un modo de supervivencia y hace que tu cuerpo automáticamente queme menos calorías y a la mínima que vuelves a comer bien porque has dejado esa dieta, tu metabolismo se ha ralentizado y recuperas todo ese peso perdido.
incluso con los pinchazos como Ozempic, Wegovy, Mounjaro, que hoy en día están muy de moda, pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque estos pinchazos te quitan el hambre, es decir, que al fin y al cabo comes menos cantidad de calorías durante el día. Pero hace también que no llegues a esos nutrientes que necesita tu cuerpo y esto hace también que tu metabolismo se ralentice más. Entonces, a la mínima que dejes esos pinchazos, ¿qué va a pasar? Exactamente lo mismo que con las dietas. Vamos a recuperar todo ese peso perdido. Y esto al final tiene siempre ese efecto rebote. Y además de todo eso, este tipo de dietas y este tipo de pinchazos hacen que perdamos masa muscular, porque si estamos comiendo muy poquita cantidad de calorías y no ejercitamos esa masa muscular y no hacemos deporte y no comemos suficiente proteína, la masa muscular se va a ver afectada. Y si perdemos masa muscular, todavía se va a ralentizar más el metabolismo. Es que el músculo es tu horno metabólico. 1 kilo de músculo quema 4 veces más que 1 kilo de grasa. Entonces, cuanto más masa muscular tengamos, cuanto más trabajemos la fuerza en este sentido, muchas más calorías va a quemar nuestro cuerpo. Y es que si empiezas a perder músculo, empiezas a entrar en una cadena del desastre que llamo yo, que al final es pierdes músculo, entonces quemas menos calorías cuando estás en reposo o tu gasto calórico es menor, eso hace que acumules más grasa y como acumulas más grasa y no pierdes peso, incluso coges más peso, entra mayor frustración y ahí te restringes más, bajas otra vez de calorías, empiezas a hacer dietas super extremas y pierdes músculo. Entonces siempre estás en ese bucle constante. Tu cuerpo reduce el gasto calórico hasta un 40% cuando empiezas a hacer dietas estrictas, cuando no haces las cosas realmente bien. Y esto se llama adaptación metabólica. Y esto es un problema muy grave y que tiene que ver muchísimo con ese tipo de enfermedades metabólicas, como por ejemplo hígado graso, prediabetes, diabetes tipo 2. ¿Qué pasa? Que el cuerpo baja el metabolismo basal en un instante. Esto hace que se reduzca la energía gastada por los órganos vitales, procesos internos que van más lentos para conservar el combustible. Aumente también la eficiencia energética. Los movimientos queman mucho menos calorías. Tu cuerpo aprende a hacer más con menos y esto juega en tu contra. También dispara el hambre de la hormona, la leptina, ¿vale? Cae y la grelina sube. El cuerpo te pide comer más justo cuando intentas comer menos. Y por último, destruye la masa muscular para sobrevivir. Si no hay suficiente proteína porque estamos comiendo muy poquita cantidad de comida, no estamos llegando a esos nutrientes que necesitamos de proteína, el cuerpo degrada músculo para obtener aminoácidos y glucosa. Entonces, este es el ciclo que destruye tu metabolismo. Haces una dieta extrema, pierdes peso, pero también pierdes masa muscular porque no llegas a esos nutrientes y porque no ejercitas el músculo y porque no haces correctamente las cosas. Luego dejas esa dieta porque ese tipo de dietas que comes muy poquito, que comes cosas que no te gustan, que te restringes un montón, no pueden durar toda la vida. Entonces eso hace que recuperes más grasa y luego vuelves a hacer otra dieta extrema porque has recuperado esa grasa y quieres perder ese peso. Y eso hace que el metabolismo se ralentice aún más. Entonces entras en ese círculo que es muy difícil salir. Y con cada efecto rebote pierdes más músculo y pierdes menos grasa. El metabolismo cae. La siguiente dieta que intentes va a funcionar cada vez menos y la hambre y la saciedad y esa ansiedad aumentan. Pero existe una salida y es romper ese círculo, reconstruir ese metabolismo, empezar a acelerarlo poco a poco, nunca bajar de ciertas calorías y trabajar en que mejore ese hígado graso. Y es que el hígado graso bloquea tu capacidad de perder grasa. El hígado es el laboratorio central de tu cuerpo, procesa grasas, regula la glucosa, filtra toxinas y fabrica hormonas. Cuando se llena de grasa, todo este sistema entra en colapso y el metabolismo es el que sufre esas consecuencias. Con un hígado lleno de grasa, hay más resistencia a la insulina, acumulas más grasa, hay más inflamación, el metabolismo empeora, los niveles hormonales están alterados, hay más grasa visceral en todo el cuerpo, etcétera, etcétera. Pero con un hígado completamente sano, quemas grasa de forma más eficiente, la glucosa en sangre es más estable y está mucho más controlada, las hormonas están mucho mejor equilibradas, hay mucha más energía, no hay esos bajones, empezamos a perder esa grasa abdominal y vamos a funcionar muchísimo mejor. Ahora vamos a hablar sobre los famosos pinchazos que están muy de moda, como por ejemplo Ozempic, Wegovy y todo este tipo de fármacos que ya hemos comentado. Este tipo de fármacos, como hemos dicho, lo que hacen es quitarte el hambre.
Entonces estás comiendo menos cantidad de calorías y por eso a corto plazo funcionan, porque si tú comes menos, tu cuerpo, bueno, empieza a perder grasa, a perder peso, ¿no? Al final es el balance energético, es decir, que si tú quemas más calorías de las que tu cuerpo consume, vamos a siempre perder peso. Es decir, si tu cuerpo quema 2.000 calorías y tú estás comiendo 1.500 calorías, tu cuerpo va a estar perdiendo peso y perdiendo grasa. Claro, entonces, como hemos dicho, este tipo de fármacos lo que hace es que comas menos. Pero lo que realmente no tenemos en cuenta es que muchas veces no llegamos a esos requerimientos nutricionales que comentamos, por ejemplo, proteína, y además no incluimos ejercicios de masa muscular, ejercicios que trabajen la fuerza, y esto hace que en ese peso que perdamos, el 40% del peso que perdemos es masa muscular, y esto es un problema muy grave, porque a partir de 30, 40, 50 años es súper importante tener una buena musculatura para evitar pues artrosis, bueno, y sarcopenia y todo este tipo de cosas, y además para tener un buen metabolismo, porque como hemos dicho anteriormente, si perdemos masa muscular, el metabolismo se ralentiza y esto hace que tu gasto calórico cada vez y tu metabolismo se ralentice, y esto hace que el perder peso sea mucho más difícil. A la mínima que dejes esos pinchazos, vas a recuperar ese peso perdido porque te han perjudicado ese metabolismo, estos pinchazos. Y es que no necesitas comer menos y menos o pincharte. Necesitas dejar de destruir ese metabolismo. La solución no es comer menos, la solución es comer bien, recuperar el músculo que has perdido y reactivar el hígado, revirtiendo ese hígado graso y crear un entorno hormonal que te permita perder grasa de forma sostenible y que sea para siempre. Empezar a comer más proteína, a entrenar la fuerza, a caminar, a revertir ese hígado graso y a tener un déficit moderado, pero llegando siempre a tus nutrientes y sin pasar hambre. Obviamente, para saber todo esto necesitamos estructurar un buen plan, tanto de alimentación como de ejercicio, etcétera, etcétera. Si tenemos más proteína y tenemos más músculo, más se va a acelerar el metabolismo. La mayoría de personas con sobrepeso y metabolismo lento consume menos de la mitad de proteína que debería o que necesita. Y este simple cambio puede activar tu metabolismo en solamente unas semanas. El entrenamiento de fuerza no es opcional, es la única herramienta probada para reconstruir esa masa muscular en mayores de 40 años, acelerar el metabolismo en reposo y revertir el hígado graso de forma correcta. Esto nos va a ayudar a tener más energía y a mejorar esos niveles en glucosa en sangre. También nos va a ayudar a tener un músculo más visible y acelerar ese metabolismo, como hemos dicho anteriormente. También vamos a mejorar esas analíticas, las transaminasas, triglicéridos, etcétera, etcétera. Y vamos a tener una transformación real porque vamos a perder peso, pero el peso que perdamos va a ser de grasa, no va a ser simplemente de grasa y músculo. Y no hace falta entrenar 7 días en un gimnasio. Con hacer 3-4 sesiones de 45 minutos, incluso desde casa, es más que suficiente. Como por ejemplo Rafa, que Rafa hacía deporte, comía bastante saludable, pero tenía hígado graso, también tenía hemocromatitis y sobrepeso. Y solamente en 3 meses consiguió perder 15 kilos, su índice de hígado graso bajó de 91 a 30 y tenía alterados también los triglicéridos, el colesterol, la gamma GT, las transaminasas, y consiguió en 3 meses volver a tener todos esos valores en valores normales. Te dejo también en la descripción de este vídeo el testimonio para que veas la experiencia que ha tenido en mi programa y lo que opina realmente de todo este proceso que ha tenido conmigo. Vicente también, incluso con 65 años, que tenía hipertensión, diabetes e hígado graso. Su índice de hígado graso estaba en 92 y lo bajó en 3 meses a 49. Su gamma GT estaba en 101 y lo bajó a 57. Y además perdió casi 15 kilos en 3 meses, pero esos 15 kilos, como decimos, ya ves que son de barriga, de eliminar esa inflamación, de quitar esa grasa abdominal, mejorando ese metabolismo. En la descripción de este vídeo también te voy a dejar el testimonio de cliente para que veas la experiencia que tuvo dentro del programa. Villor también, con hígado graso y obesidad, perdió 15 kilos en 12 semanas, su índice de hígado graso de 94 bajó a 64, y además de todo esto mejoramos los parámetros de triglicéridos, colesterol, GGT y ácido úrico a valores normales en solamente 3 meses cuando tenía alterados anteriormente. Entonces, el hígado graso
y perder peso, eliminar barriga, quitar esa inflamación, se puede revertir de 3 a 12 meses, dependiendo de la fase en la que se encuentre. Obviamente, si hay muchísima grasa en el hígado, necesitarás más tiempo que otra persona que no tiene tanta grasa en el hígado y está en principio de ese hígado graso. Pero entre 3 y 12 meses se puede revertir al completo ese hígado graso, porque el hígado graso tiene una capacidad increíble de regeneración que es única en nuestro cuerpo. Entonces, haciendo las cosas bien, vamos a conseguir todo esto en pocos meses. No necesitas seguir comiendo menos y menos. Necesitas dejar de destruir tu metabolismo y revertir el hígado graso para que ese metabolismo empiece a funcionar mejor. Tu cuerpo no es tu enemigo. Está haciendo lo que podía con las señales que le das. Dale señales concretas y responderá. No importa la edad, no importa cuántos años lleves luchando, si tienes un buen plan y sabes exactamente cómo enfocarlo, vas a conseguir revertir ese hígado graso, perder peso, eliminar barriga, etcétera, etcétera. Entonces, si tienes hígado graso, te cuesta perder peso y cada año piensas que es más difícil, solicita tu valoración personalizada. Analizaremos tu caso en concreto con las analíticas, sabiendo en qué grado está tu hígado graso, cuánto peso quieres perder, etcétera, etcétera. Y diseñaremos un plan 100% adaptado a ti, sin dietas extremas, sin necesidad de ir todos los días a un gimnasio a entrenar 2 horas. No, totalmente adaptado a cada persona, sin compromiso, completamente personalizado. Obviamente hay plazas limitadas y con resultados realmente documentados. Si de verdad te interesa acceder al programa y que te dé más información, pincha en el primer enlace que te dejo en la descripción y hablaremos directamente por WhatsApp para agendar esa videollamada y explicarte cómo puedo ayudarte. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta el siguiente vídeo.